¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlos y sobre todo quiero agradecer al Grupo Avento y a mi amigo el doctor Eder por permitirme participar en este importante evento que yo creo que es de relevancia para lo que estamos viviendo. Soy el doctor Jesús Daniel López Tapia, soy especialista en medicina de urgencias con una maestría en ciencias y una maestría en educación, expresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, presidente electo de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey y director general de ETSA, Educación Área de la Salud. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre reanimación cardiopulmonar en paciente con COVID. Afortunadamente, desde que inició esta pandemia, muchas sociedades, y aquí están todas de donde van a ver la mayoría de la infografía, se reunieron para crear un consenso sobre reanimación cardiopulmonar en estos pacientes. Y eso es muy positivo porque sabemos que el paciente crítico tiene mucho riesgo de caer en paro cardiorrespiratorio. Entonces, en esto está basado principalmente en el consenso de estas sociedades que, como ustedes pueden ver, son serias. ¿Cuál es el objetivo en los pacientes con paro cardiorrespiratorio y que tienen sospecha de COVID? Uno, lo de siempre, sea o no sea COVID, asegurar a los pacientes con paro cardiorrespiratorio la mejor oportunidad de sobrevivir. Pero debemos disminuir el riesgo de contagio en los profesionales de salud. Eso es muy importante. Sabemos que la reanimación cardiopulmonar en el paro cardiorrespiratorio debe ser inmediata. Todo el mundo sabe que en cuanto un paciente cae en paro cardiorrespiratorio, no se espera a la persona más experta y iniciamos de inmediato reanimación. Esto no aplica aquí. Esto no aplica en paciente con COVID y ahorita les voy a comentar por qué. Y desafortunadamente, en este contexto que tenemos de pandemia, debemos sospechar que todo paciente es COVID. Seguramente les ha sucedido, como a un servidor, que atienden a un paciente normal y posteriormente se enteran de que era COVID positivo. Entonces, siempre tener las precauciones necesarias con todos los pacientes en la actualidad. Y obviamente seguir las leyes de cada país, de cada ciudad, con respecto a dar reanimación cardiopulmonar en estos pacientes. Como profesionales del área de la salud somos las personas con más alto riesgo para contraer la enfermedad por obvias razones. Cuando damos reanimación cardiopulmonar implican intervenciones y procedimientos en los pacientes como las compresiones torácicas, la ventilación manual, la intubación. Esto es muy riesgoso porque pueden ver en la gráfica del lado izquierdo en este estudio que se hizo en China y es del New England, cómo el virus con el efecto aerosol en promedio tarda 1 hora en el medio, en promedio, pero puede llegar hasta 2 horas y media por el efecto aerosol. Entonces, esto es lo que nos pone más en riesgo. Aparte de los procedimientos, el tiempo que está el virus en el ambiente y que puede ser contagioso. Y recuerden un problema que tenemos como profesionales de la salud al contagiarnos. La carga viral es mayor por la exposición. Entonces, es lo que tenemos que tener mucho cuidado, prevenir esta parte del contagio. La otra es que por la famosa sana distancia es imposible en la RCP. La interacción es muy estrecha, el compresiones, ventilación, líder, el que están pasando medicamentos, es un riesgo más para contraer la enfermedad y más no solo con el paciente, sino alguno de nuestros colegas es portador asintomático, también existe ese riesgo. Otra, pero nosotros obviamente que estamos en las áreas críticas y con pacientes graves, son eventos de mucha tensión, de mucho estrés. Y esto genera errores en el cuidado de contraer la infección. Se pueden minimizar ciertas cosas. Entonces, como lo hacemos siempre, con toda la calma del mundo, como lo que nos caracteriza, con toda la calma del mundo, hacer lo que necesitan los pacientes en la reanimación cardiopulmonar. Vean esto, ¿qué pacientes, es importante estos datos, qué pacientes son los que más se infectan de profesionales del área de la salud? Existen zonas de alto riesgo y bajo riesgo en los hospitales. Obviamente las de alto riesgo son la unidad de cuidados intensivos, la sala de urgencias y la sala donde están todos los pacientes con COVID, son las zonas que se catalogan de alto riesgo. Y el resto de las zonas en el hospital son zonas de bajo riesgo. Pero vean, sorprendentemente el 70% del profesional de la salud se encuentra en bajo riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente o seguramente se relajan mucho las medidas de protección en las zonas de bajo riesgo. Y por eso hemos escuchado a compañeros, por decir especialidades, ¿no? Nefrólogos, ginecólogos, es decir, personas o profesionales que uno piensa que no están en el área crítica y que están contagiando. Esto es muy importante.
médicos y enfermeras, y la media de edad de los pacientes que se contagian son de 35 años. La especialidad se termina en promedio a los 30, 32 años en promedio, dependiendo de la especialidad, el tiempo, la subespecialidad. Entonces, si se dan cuenta, son personas con una experiencia relativamente corta, donde más se está contagiando. Y en México, desgraciadamente, de todos los pacientes, el 20% son profesionales de la salud. Vean esto, las zonas de alto riesgo donde más se contagia el profesional de la salud es el área de urgencias, desgraciadamente, y después la unidad de cuidados intensivos. Es donde están los pacientes más graves. Pero aún así, en total, el número es mucho menor que en el resto de las áreas llamadas de bajo riesgo. Es solamente el 30%. ¿Por qué pasa esto? Las zonas de bajo riesgo se utiliza muy poco el cubrebocas, 50%, los guantes 40%, el lavado 76% y el equipo 39%. A diferencia de cómo se hacen las zonas de alto riesgo. Esto es lo que nos hace ver la diferencia entre ambas. ¿Por qué les digo toda esta información para hablar de reanimación cardiopulmonar? Porque vean, en la gráfica de abajo, en las columnas rojas, ¿dónde es donde más se contagian el personal de salud? El 50% es durante la intubación, la ventilación manual y la reanimación cardiopulmonar. El 50%. El otro porcentaje, ahí está, un porcentaje muy alto en la exploración física, pero el 50% en la reanimación cardiopulmonar. De ahí la importancia de saber dar una adecuada reanimación cardiopulmonar en estos pacientes. Para yo dar una reanimación cardiopulmonar, debo saber las características de los pacientes que caen en paro cardiorrespiratorio. Sabemos, las guías de la AJA y todo el tiempo nos han dicho, que el paciente adulto normalmente cae en paro por cuestión cardiovascular y el pediátrico por cuestión respiratoria. Bueno, aquí en COVID no es así. Como ustedes pueden ver en la tabla del lado izquierdo, la mayoría de los pacientes se complican estando en terapia intensiva o no estando en terapia intensiva por cuestiones respiratorias. Después siguen las arritmias, pero aquí el principal es cuestión respiratoria. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes saben que en las guías actuales, durante la reanimación cardiopulmonar, no es indispensable intubar a un paciente. Se puede dar RCP solamente con ventilación manual, con bolsa válvula mascarilla. Pero bien dice la guía, si se sospecha de problema respiratorio, intubar al paciente lo más pronto posible. Por lo tanto, estos pacientes, la gran mayoría va a requerir intubación para poder darle una mejor oportunidad de que el paciente salga adelante del paro cardiorrespiratorio. Y esto es entre un 3 y un 6% de los pacientes que requieren cuidados críticos y de los cuales otros caen en paro cardiorrespiratorio. Desafortunadamente, nuestra letalidad en México está aproximadamente en el 12%, entonces seguramente los cuidados críticos en nuestro país se requiere para más pacientes. Esta es una estadística global. Los principios generales de la reanimación cardiopulmonar en pacientes con COVID. Hemos visto muchas veces una imagen como esta que está del lado derecho. Héroes, fantásticos, etc. Uno entiende la intención de la sociedad de dar esa nomenclatura al profesional de la salud. Pero está bien agradecerlo, agradecer la mención, la atención de que se llegue a llamar así al personal de la salud, pero recordar, no somos seres humanos y debemos de cuidarnos. Vamos a atender pacientes graves, pero debemos cuidarnos a nosotros. Y los principios generales deben ser entrenamiento. Si yo no estoy capacitado para dar reanimación cardiopulmonar o dar algún procedimiento a un paciente crítico, mejor no intervengo en estos pacientes. Llamar al más experto o si me asignan a estas áreas, ser responsable, porque aparte de no dar una buena atención, me puedo contagiar yo. La prevención, en breve se las voy a mencionar, lo ideal es que el paciente no caiga en paro cardiorrespiratorio y eso lo podemos prevenir, específicamente hablando de pacientes con COVID. El equipo completo, no inicio maniobras hasta que yo estoy totalmente protegido. Ya hubo una plática de EPP, entonces hasta que estoy completamente protegido, entro a atender al paciente. Si no, vamos a hacer 2 víctimas en lugar de una. Y limitar el personal. Aquí no es tener a 3 estudiantes, 2 internos, 4 residentes y todo equipo viendo el espectáculo. No. Aquí la gente necesaria nada más. Entre menos gente exista alrededor del paciente con paro cardiorrespiratorio, disminuimos el riesgo de contagio y el riesgo de errores. Limitarlo. Exclusivamente los que son necesarios para la reanimación cardiopulmonar.
¿Cómo prevenimos que el paciente caiga en paro cardiorrespiratorio? Que eso es lo primero. El control estricto de signos y síntomas de deterioro clínico. Van a ver una gráfica más adelante que aproximadamente el 80% de los pacientes que caen en paro cardiorrespiratorio están en sala general y el 20% en terapia intensiva. Esto se puede explicar porque en sala general no se miden las constantes vitales tan frecuente como en el área de cuidados intensivos, que de hecho ahí es continua. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que se está deteriorando, hay que actuar con ese paciente y actuar de forma proactiva y no decir si aguanta o me espero a ver si aguanta el paciente, ahorita lo intubamos. No, en cuanto ustedes vean, ya también les platicaron de las características de estos pacientes, cómo de forma súbita se deterioran. En cuanto ustedes vean deterioro, hay que actuar para evitar el paro cardiorrespiratorio y de esa forma minimizamos las intubaciones urgentes. Una intubación programada, yo estoy viendo que el paciente se está deteriorando, es mucho más sencilla y de menos riesgo que sea programada, aunque sea en corto tiempo, a que sea una intubación urgente. Y ya, si tengo un paciente con riesgo de paro cardiorrespiratorio que ya intervine, pero yo veo que se sigue deteriorando, hay que hacer estas cosas. Clasificar al paciente, y me refiero a le voy a dar o no le voy a dar reanimación cardiopulmonar. 2, si es un paciente que yo decidí que sí le voy a dar reanimación cardiopulmonar, despejar el área y preparar el área para donde voy a dar reanimación cardiopulmonar. A veces entre las camillas se está dando reanimación cardiopulmonar, entonces preparar eso y nos va a minimizar los riesgos e informar a la familia y decirle si desea o no la reanimación cardiopulmonar. Y bueno, vamos a ver el algoritmo, lo primero, el famoso ABCD, ¿no? Aquí también paciente en paro cardiorrespiratorio y aplica el CAB. En cuestión de la respiración y la ventilación, hay que minimizar el riesgo de generar aerosoles. ¿Y cómo lo voy a hacer? El paciente que está en paro cardiorrespiratorio, si no estoy protegido, si no tengo un filtro adecuado de alta eficiencia, se les da oxigenación pasiva a estos pacientes. Solamente se les pone el oxígeno, se puede cubrir con una mascarilla o un cubrebocas quirúrgico ese dispositivo, pero solamente oxigenación pasiva, sobre todo si no estoy protegido yo o para no provocar ese de aerosoles que ya dijimos que es lo que sucede. Si lo voy a ventilar, necesito siempre tener un filtro de alta eficiencia. Sé que en muchos lugares no hay, pero es lo ideal. La famosa caja para intubar no ha demostrado beneficio y sí se ha medido que se tardan más en la intubación sin la caja, con la caja que sin la caja. Entonces se necesita entrenamiento con esta caja para intubar más pronto a los pacientes. Entre más tiempo me tarde en intubar y entre más intentos el riesgo de contagio es mayor. Ojo, un porcentaje importante hace arritmias en estos pacientes cuando caen en paro cardiorrespiratorio. La arritmia más frecuente que hacen es taquicardia ventricular. Antes de intubar, antes de ventilar, si no tiene monitor el paciente, chequen el ritmo. Si está en paro por una taquicardia ventricular obvio sin pulso, hay que desfibrilar primero antes de cualquier intervención en la vía aérea. Todos hemos desfibrilado gente y al desfibrilar un paciente con paro cardiorrespiratorio que responde es como si resucitara literalmente. Entonces, siempre en paciente con paro cardiorrespiratorio, vean el trazo antes de intervenir la vía aérea. Tiene que ser el más experto en la intubación. Aquí no se vale aprender. Tiene que ser el más experto, porque así minimizamos tiempo de exposición e intentos para intubar al paciente. Y en cuanto se intube, hay que conectar inmediatamente el ventilador. Lo ideal es que cuando lo voy a intubar ya esté el ventilador listo para conectarlo directamente, no estar expuesto y obviamente nunca quitar el circuito. Si el paciente ya lo tienen con ventilación mecánica, aquí lo ideal es no retirar el ventilador. En ocasiones se acostumbra a quitar el ventilador y dar ambú al paciente en paro cardiorrespiratorio. Aquí no es lo ideal. ¿Por qué? Porque recuerden que debemos disminuir el riesgo de estos pacientes con la exposición. Si lo estoy ventilando, el riesgo es mayor. Le dejamos el ventilador, lo único que hay que hacer es modificar los parámetros. Obviamente, tener el filtro y mantener el circuito cerrado, subir FiO2 al 100%, el trigger en límite normal alto, esto para evitar autociclados, con toda la manipulación que se está dando al paciente.
La frecuencia respiratoria se ajusta a 10 por minuto y minimizar o disminuir el PIB en promedio en 3, esto para mejorar el retorno venoso, y hay que apagar todas las alarmas. Esto es durante la reanimación cardiopulmonar. Una vez que el paciente tiene retorno a la circulación espontánea, se modifican otra vez los parámetros, como ya se ha platicado en las pláticas previas. Esto solamente durante la reanimación cardiopulmonar. Las compresiones. Ustedes saben que la AJA no recomienda los dispositivos mecánicos, como Lucas. Lucas es una marca registrada, por eso está ahí. ¿Por qué? Porque los estudios, como pueden ver en la gráfica derecha, uno es el dispositivo mecánico y el otro es las compresiones manuales. Realmente no hay diferencia, no es mejor uno que otro. Por eso es que no se dice que es indispensable estos dispositivos. Pero el que lo tenga, úselo en estos casos con pacientes COVID, el que lo tenga. Sí da compresiones adecuadas y además no estoy expuesto al paciente. Entonces, si lo tienen, utilícenlo. Donde sí demostró mejoría Lucas o mayor resultado que las manuales es en los traslados, en las ambulancias. Y esto es obvio. Con todo el movimiento, el dispositivo va fijo, a diferencia de ir dando compresiones manuales. Por si hay colegas que trabajan en ambulancias o por hospital, ahí sí ha mostrado que da mejores resultados que las compresiones manuales. Si el paciente está en prono, muchos pacientes de estos están en prono, y tengo que dar reanimación cardiopulmonar, lo ideal es girar al paciente a posición supina e iniciar la reanimación cardiopulmonar. Esto es lo ideal. Ahorita les comento por qué. Pero si al voltearlo hay riesgo de desconexión o tiene mucho equipo, voy a demorar mucho tiempo, puedo hacer efecto aerosol, bueno, ahí valorar dejarlo en supino al paciente. Pero vean, la literatura todavía no hay evidencia suficiente. De hecho, en las guías de la AJA en el 2010 mencionaron RCP en posición supina y ya en el 2015 ya no la mencionaron. Tal vez ahora en el 2020 con esta situación las mencionen. Pero vean, el estudio que está arriba, el primer estudio, solamente fueron 11 pacientes que al fallecer en la unidad de cuidados intensivos les dieron RCP en posición supina y en posición prona. Y en posición prono midieron la presión arterial sistémica y vieron que tenía una mayor presión arterial sistólica en posición prono al dar compresiones torácicas. Luego está otro estudio de Maser, pero nada más tiene 6 pacientes y mide lo mismo y dice que se alcanza mejor presión arterial sistólica en posición prono. Recalco, le estoy dando la información, pero no es evidencia suficiente, pero para que la tengan considerada en caso de que sea muy complicado girar a su paciente. ¿Dónde voy a dar las compresiones? Entre C7 y T12, a la mitad, es más o menos entre las escápulas, ahí es donde voy a dar las compresiones. Con respecto a desfibrilación y fármacos, vean, el algoritmo no cambia, solamente se agregó todas las medidas de prevención, pero lo que se ha visto que los pacientes con COVID principalmente hacen taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Por eso la importancia de tener monitor o ponérselo lo más pronto posible para desfibrilar a tiempo y evitar todas las intervenciones previas. ¿Dónde van a dar la desfibrilación? Pongan una pala en el quinto espacio intercostal, línea media axilar izquierda, y la otra entre la escápula derecha y la columna vertebral, si el paciente está en prono. Vean, afortunadamente, las arritmias que presentan estos pacientes que pueden ser recuperables, tanto la taquicardia ventricular como la fibrilación ventricular. Sabemos todos el estira y afloja con la hidroxicloroquina y la citromicina, se suspendieron los ensayos clínicos, después se dice que no. Bueno, si ustedes tratan a su paciente en forma continua y no ponen estos medicamentos, pues no hay problema. Pero si están cambiando de turno, llegan a otro turno y el paciente tiene estos medicamentos, ¿cuál es el riesgo? Lo que todos sabemos es que hacen prolongación del QT. Y si esto continúa, los pacientes pueden hacer taquicardia helicoidal. Pero para fines prácticos, la taquicardia helicoidal sin pulso, si está el paciente en paro, pues se maneja igual con desfibrilación. Entonces, es exactamente lo mismo. Pero otras cosas que pueden hacer estos pacientes es hipocalemia e hipomagnesemia. Y estos saben que están asociados a arritmias. Entonces, también estar viendo estos electrolitos en estos pacientes para prevenir arritmias.
En la población en general, en estudios en generales, solamente el 25% de los pacientes que sufren paro cardiorrespiratorio en los hospitales son egresados, el 25%. En COVID, desafortunadamente, no sucede lo mismo y este estudio, yo sé, fue muy sonado. Vean, de los pacientes que cayeron en paro cardiorrespiratorio con COVID, las características epidemiológicas es que pues, la gran mayoría eran hombres, la media edad de 69 años, pero hubo pacientes desde 14 años, es decir, no es exclusivo de esta edad, pero es donde predomina. La etiología, vean, el 87% fue respiratorio. Entonces, por eso las intervenciones en cuestión respiratoria son muy importantes. Y el otro porcentaje fue cuestiones cardíacas, que son arritmias. Esto es lo que les decía, el 83% de los paros cardiorrespiratorios suceden en sala general y el otro porcentaje en terapia intensiva. Entonces, estar en una sala general no nos excluye de que nuestro paciente se deteriore y nos haga paro cardiorrespiratorio. Pero con esto ya sabemos qué hacer con ese paciente. Y las arritmias principales que presenta el paciente, desafortunadamente, la principal es asistolia. Esto es porque la principal causa de paro cardiorrespiratorio es respiratoria, los pacientes hacen asistolia. Y cuando es por arritmia hacen FB, TB o taquicardia helicoidal. Y del lado derecho lo único que muestro es lo del estudio. De 761 pacientes que se hospitalizaron, 151 hicieron paro cardiorrespiratorio, pero solamente 136 se documentó adecuadamente todos los datos. 113 en sala general y 23 en terapia intensiva, de los cuales solamente tuvieron retorno a la circulación espontánea 8 y 10 respectivamente, y se egresaron a los 30 días 1 y 3. 4 pacientes de 151 que cayeron en paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay que valorar la reanimación cardiopulmonar en estos pacientes. Obviamente ni yo ni nadie les puede decir den o no den reanimación cardiopulmonar así tan tajantemente. Lo que sí es valorar al paciente. Un paciente que cae en paro cardiorrespiratorio y necesita maniobras, es un esfuerzo de todo el grupo, de muy alta intensidad y de mucho estrés, y además descuidamos el resto de los pacientes. Un paciente durante la reanimación y después de la reanimación necesita muchos recursos, y sobre todo si somos de recursos limitados en nuestros hospitales, que no lo dudo, si en países de primer mundo les pasó que sus recursos se vieron rebasados, es también considerar eso. Hay más recursos que se van a utilizar. La mortalidad es muy alta, ya la vieron en la gráfica anterior de los pacientes con COVID. Ver los factores de riesgo, qué oportunidad tiene el paciente de salir a la circulación espontánea. Leer, conocer, aprenderse y si no, establecer políticas internas de a quién se le puede dar reanimación cardiopulmonar y hablar con los familiares si están de acuerdo o no en dar reanimación cardiopulmonar. Reitero, no se puede ser tajante, decir sí o no den reanimación, solamente son unos consejos para que ustedes valoren a quién darle reanimación cardiopulmonar. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias y doctor Eder, gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para cualquier pregunta.